Bienvenidos a este video en donde vamos a resolver cómo encontrar los componentes de una fuerza de un problema en particular. Esta, eh, esta temática va a estar basada en los vectores unitarios. El ejemplo dice así: una fuerza de 800 newtons se ejerce sobre un perno A. Estamos viendo que el perno A es este de aquí. Y como se muestra en la figura, determinen las componentes horizontales y verticales de la fuerza. Muy bien, lo primero que voy a hacer, voy a dibujar este diagrama, lo voy a poner de este lado, tratando de representar o de abonar un poco más de información a lo que ya teníamos en nuestra figura original, en donde aquí voy a poner pues que este es el eje Y, este es el eje X, y vamos a tomar nuestra fuerza y vamos a llamarla F. Vamos a colocarla por aquí y vamos a llamarla F igual a 800 newtons. Muy bien, 800 newtons, y aquí vamos a tener un ángulo de 35 grados. Observen que este ángulo de 35 grados lo hace con el eje horizontal, respecto al eje horizontal. Se fijan aquí, esos 35 grados es como si tuviéramos nuestro eje X aquí, es nuestro eje horizontal. Entonces, trasladamos nuestra fuerza y la ponemos en un plano cartesiano. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que algunos lo conocen así. Muy bien. Entonces, hacemos este diagrama en donde vamos a determinar las componentes de la fuerza. Y vamos a decir que esta fuerza de 800 newtons tiene dos componentes. Tiene un componente en X, el cual lo vamos a llamar fuerza en X, y tiene un componente en Y, el cual lo vamos a llamar componente en Y. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí componente en X y componente en Y. Muy bien. Ahora vamos a calcular el componente en X, que también es conocido como el componente horizontal, y cuando calculemos el componente en Y, vamos a calcular el componente vertical. Muy bien. Para eso vamos a calcular el horizontal. Primero, componente en X, es decir, f de X. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Permítanme cambiar de color. Y ahí está. Para calcular el componente en X me voy a apoyar de las funciones trigonométricas. Yo tengo el ángulo, tengo la fuerza, pero lo que no tengo es ni la componente en X ni la componente en Y. Entonces, ¿qué funciones trigonométricas me van a ayudar aquí? La función del seno de un ángulo, vamos a decir seno de teta, igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y la función del coseno. Cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, en función de mi ángulo, voy a definir cuál función utilizo, si la del seno o la del coseno. A ver, este es mi ángulo de 35 grados. El seno me da el cateto opuesto o utiliza el cateto opuesto. El cateto opuesto es lo que está enfrente del ángulo. Este es mi ángulo. ¿Qué está enfrente de mi ángulo? Bueno, si yo trazo una línea aquí, lo que está enfrente es el eje vertical Y, ya que este eje es paralelo a este de acá. ¿Sí? Si fuera, o si quisiera calcular el ángulo de acá, o estuviera utilizando, más bien si estuviera utilizando el ángulo de acá, el coseno de este, lo que está enfrente es esta raya de aquí, esta línea de aquí, o sea, y esta es paralela al eje de las X. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a utilizar de nuevo el coseno, el seno, que es el cateto opuesto, que me va a dar el componente en Y. Entonces, si voy a calcular primero el componente en X, y ya vi que el seno me da
el cateto opuesto o el componente en y, entonces el otro me lo va a dar el coseno. Entonces aquí pongo coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente, que es lo que no sé cuánto vale, f de x, entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa sí la conozco, son 800 newtons. Aquí hay que considerar otra cosa. La fuerza sube o baja. Bueno, si sube es positivo, si baja es negativo. Eso quiere decir que en el lado de las y está subiendo. La fuerza va a la izquierda o va a la derecha. Estamos definiendo cuestiones del sentido. A la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. En este caso es negativo para x. Eso quiere decir que lo que yo obtenga va a ser negativo. Muy bien. Entonces, y recuerden, el coseno pues es el cateto adyacente del ángulo. El cateto adyacente de este ángulo es lo que está abajo de ese ángulo. ¿Sí? Lo que está abajo pues es la componente en x, que es la paralela al eje de las x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el coseno de 35 se va a multiplicar por 800 newtons y esto va a ser igual a 655.3216 newtons. Por lo tanto, la fuerza en X es igual a menos 655.3216 newtons en Y. Quedamos que era negativo porque la fuerza se encuentra apuntando hacia la izquierda. Muy bien. Ahora vamos con el componente en Y. Y el componente en Y o el componente vertical, por lo tanto es el FY, es positivo. Y este ya dijimos que va a ser con la función de seno. Seno de 35 grados es igual a cateto opuesto, que es la fuerza en Y, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa vale 800 newtons. ¿Sí? Muy bien. Entonces la operación queda como el seno de 35 grados que multiplica a 800 newtons es igual a, la multiplicación nos queda de 458.8611 newtons. Y esto vamos a decir que, por lo tanto, Fy es igual a 458.8611 newtons en J. Muy bien, y esa es positiva. Y nuestra fuerza F tiene componentes en X de menos 655.3216 newtons, componente en y más 458.8611 newtons en J. Y estos son los componentes de nuestra fuerza. Ahora, ¿hay manera de comprobar esto? Bueno, sí hay manera de comprobarlo. ¿Cómo? Calculando la magnitud de F. Si yo calculo la magnitud de F, debo de obtener mis 800 newtons, que son el valor inicial de esa fuerza, ya que la magnitud de los componentes de los vectores unitarios me debe dar el valor de la magnitud de la fuerza original. Entonces tenemos raíz cuadrada de menos 655.3216 al cuadrado más 458.8611 al cuadrado. O sea, es f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Y la magnitud de f nos da
nos está dando 799.99993, que esto es casi los 800 newtons que manejamos al principio. ¿Sale? Eso por ahí pues se nos va, algunos perdemos algo de precisión con los decimales que manejamos aquí, que manejamos en la fuerza en Y que manejamos en la fuerza en X, con estos de acá. ¿Sale? Y con eso queda resuelto este ejemplo.